Hola, creé un tópico en River para continuar conversando sobre la carta del beso del día de la victoria sobre los japoneses, el final de la guerra mundial, como ya veníamos conversando, ¿no?, en el video anterior. Como digo, creé un tópico en River que se llama La carta natal de una foto y, y allí coloqué el video anterior y quienes quieran preguntar, comentar o agregar cualquier observación sobre este recorrido que estamos haciendo, bueno, lo pueden hacer aquí. Por aquí tengo el comentario de Daniela, que por cierto, eh, 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 ella dice por aquí que hubiera pensado que Venus estaba destacada en la foto. Y efectivamente, o sea, uno puede esperar una Venus destacada cuando ve una foto semejante, y Venus sí está destacada, o sea, sí tenemos una Venus destacada dentro de esta foto, pero yo no la mencioné en el material anterior. Voy a quitar la cámara, déjenme quitarla. Ok. Yo no la mencioné en el material anterior, pero sí está destacada Venus. ¿Por qué digo que Venus está destacada? Porque Venus se encuentra en Cáncer, haciéndole trígono a la Luna, que es regente de Cáncer, que se encuentra en el medio cielo. Fíjense que la Luna está en el grado, Venus está en el grado 11, 51, el grado 12, mientras que la Luna se encuentra en el grado 9 de Escorpio. Es decir, tenemos un trígono bastante aceptable, ¿no? Un trígono de menos de 3 grados, un trígono de 2 grados 14 minutos. Es decir, es un trígono con todas las de la ley. Así que tenemos que Venus, desde el signo regido por la Luna, recordemos que lo que más destacaba era esa Luna, ¿no? Esa Luna justo en conjunción con el medio cielo, en el punto más elevado de la carta, pero resulta que esa Luna está cargada de la energía de Venus, que además se encuentra en la cúspide de la casa 7, está en la 6, pero haciéndole conjunción a la cúspide de la casa 7, que es una casa naturalmente asociada con temas venusinos. Entonces, nada, allí está, o sea, Venus sí está protagónica, sí está destacada dentro de esa carta. No la mencioné en el material anterior, pero efectivamente la intuición no te falló, Daniela, cuando pensaste que Venus debía tener un lugar importante, porque efectivamente lo tiene. No es el indicador que domina la carta, el indicador que domina la carta es definitivamente esa luna tan alta, y por supuesto esa recurrencia, como decía antes, de Escorpio, Plutón y casa 8, que también aparece enfatizada, ¿no? Pero sí, Venus está allí. De hecho, podríamos pensar en Venus y Saturno, ambos en Cáncer, regidos por esa luna en Escorpio, flanqueando la cúspide de la casa 7, como la imagen tal cual del el marinero, ¿verdad? Aquí la tenemos más grande, del marinero y la enfermera, ¿no? O sea, Venus sería la enfermera, Saturno sería el marinero, en el sentido de que son planetas asociados a lo masculino y a lo femenino, ¿no? Sería una expresión de ese yin yang, sobre todo por lo que mencionaba anteriormente, ¿no? En el material pasado, que efectivamente hay un tema de imposición, ¿no? Entonces esa imposición de Saturno sobre Venus, ¿no? Lo podríamos ver allí. Pero Venus está en Cáncer, en trígono a la Luna, y ese es el elemento de Eros que se siente, aparte por supuesto de la energía, de la pasión escorpiana que ya habíamos comentado. Vale, bien. Daniela también comentaba sobre
lo que uno pueda esperar en las próximas entregas con relación a esos posibles candidatos a marino y enfermera. Y sí, me gustaría hablar de eso, pero antes vamos a comenzar. No creo que este material me vaya a extender mucho. En este material no dispongo de mucho tiempo ahora, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Hay algo que me interesa que observemos, que es la comparación entre la Carta de los Estados Unidos, y esa carta de la foto. Por supuesto que aquí hay dos niveles para entender esto, ¿no? Este es un día importante para los Estados Unidos porque efectivamente están ganando una guerra. Es el momento en el que se oficializa su victoria en la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto que eso ya hace que el momento sea relevante, o sea, tenga un peso específico dentro de la historia del país, que uno lo puede rastrear a través de una serie de técnicas, donde lo más interesante sería el cero de Aries de ese año para los Estados Unidos, las progresiones y direcciones de la Carta de los Estados Unidos. En fin, ¿no? Hay una serie de técnicas de astrología mundial que tendríamos que utilizar allí, pero en este caso estamos haciendo más bien un enfoque de sinastría, es decir, estamos viendo la carta de la foto en sí misma y comparándola con la carta del país, sin detenernos tanto en lo que sería esa dimensión histórica, ¿no? que estaba mencionando. Entonces, es decir, viéndolo como dos entidades, ¿no? Estamos, una entidad es la foto, otra entidad que es el país, y entonces realizamos la comparación entre ambas entidades. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en este caso, o sea, es decir, cuando lo analizamos desde el punto de vista histórico, lo más importante sería, por ejemplo, si vamos a ver tránsito, los movimientos de los planetas lentos, los movimientos de Urano, Neptuno, Plutón, Saturno, Quirón, serían los que nos estarían dando las principales claves para entender este momento desde el punto de vista histórico con relación al país. Pero en este caso, como estamos haciendo la comparación entre la energía del país y la energía de la foto, entonces podemos utilizar los planetas de movimiento rápido e incluso los ángulos de la carta. Y aquí es donde el asunto se vuelve, como decía, especialmente interesante, porque el ascendente de la carta, con esa hora que ya dijimos que está firmemente establecida, de las 5:51, bueno, a esa hora el ascendente de la carta está en el grado 14 de Capricornio, por lo tanto está en oposición al Sol de los Estados Unidos, en una oposición bastante cerrada, una oposición de 1 grado, o sea, estamos hablando de una oposición del ascendente al Sol, con lo cual el Sol de los Estados Unidos queda en conjunción con la cúspide de la casa 7 de la carta y queda flanqueado, tal como la cúspide de la casa 7 de la carta de la foto, queda flanqueado por Saturno y Venus. ¿Se acuerdan que lo acabamos de decirlo, ¿no? Que Saturno y Venus están a los lados, ¿verdad? Están flanqueando esa cúspide de la casa 7 y estarían de alguna manera sintetizando un poco ese encuentro de yin y yang que vemos en la foto. Bueno, la interpretación cobra más sentido todavía cuando vemos que el Sol de los Estados Unidos aparece identificado, aparece unido a esa cúspide de la casa 7, y no tiene entonces nada de raro que la foto haya tenido ese tremendo potencial para convertirse en un ícono para la cultura de ese país. Fíjense además algo súper interesante. En la carta de los Estados Unidos, Marte y Urano, bueno, por supuesto, la carta de los Estados Unidos que tiene el ascendente Sagitario,
Ustedes saben que hay controversia con respecto a la Carta de los Estados Unidos, hay quienes le dan un ascendente en Géminis, precisamente lo opuesto, pero digamos que cada quien tiene sus preferencias. A mí la carta que más me gusta para los Estados Unidos y con la que normalmente trabajo es esta del ascendente Sagitario. Y tenemos que con esa del ascendente Sagitario, la conjunción de Marte y Urano, o Marte y Urano en la Carta de los Estados Unidos no están técnicamente en conjunción, están bastante alejados, pero están cerca, ¿no? O sea, esta zona de la carta en la cual Marte y Urano aparecen está flanqueando también la cúspide de la casa 7 de los Estados Unidos, y es el punto en el que nos encontramos con Marte y Urano. Fíjense en esto, ¿verdad? Marte y Urano en la carta de los Estados Unidos están bastante cerca en la cúspide de la 7, y en la foto tenemos a Marte y Urano haciendo conjunción precisamente allí, cayendo entre el Marte y el Urano de la carta natal de los Estados Unidos. Entonces se ve como ese contacto de la energía de Marte, de acción, de conquista, unida al toque uraniano que nos habla de lo que rompe esquemas, de lo imprevisto, de lo que se sale de la ortodoxia. Bueno, esos dos elementos aparecen presentes allí, reflejados en ese beso espontáneo del marinero a la enfermera, y tal cual, ¿no? Es algo que está resonando con un factor presente en la Carta de los Estados Unidos. Es decir, ya habíamos comentado cómo ese Marte, esa conjunción Marte-Urano, era relevante al momento de analizar la foto, sobre todo porque Marte es el regente de Escorpio, o sea, Marte es el dispositor de esa luna en Escorpio, en el medio cielo del que ya habíamos hablado, y bueno, resulta que ese Marte en conjunción con Urano está resonando con el Marte y el Urano de los Estados Unidos. Vale, bien. Por otra parte, también cabe mencionar que al estar el ascendente en el grado 14 de Capricornio, le está haciendo una cuadratura exacta, una cuadratura de apenas 25 minutos de arco al Saturno de los Estados Unidos, que es precisamente el regente de Capricornio, que se encuentra en la casa 10. Entonces, de alguna forma también habla del impacto, o sea, de una energía que tiende a dejar una huella, a hacerse sentir, a sacudir, y efectivamente la imagen fue una imagen que resonó de manera importante con el inconsciente del país, ¿no? Entonces sí, podemos, o sea, recordemos que Estados Unidos tiene como dos vertientes, ¿no? Por una parte podemos hablar de que hay aspectos transgresores, pero también hay una moral conservadora, ¿no? Entonces, digamos que la energía de la foto está entrando en tensión con ese Saturno conservador, está generando lo que podríamos entender como una tensión, sí, una tensión, un conflicto con ese aspecto más, vamos a decir, tradicional o de límites, ¿no? que representaría Saturno. Pero precisamente la foto cuestiona eso, ¿no? En ese beso espontáneo en la calle del que venimos hablando. Vale, bien. En todo caso es importante señalarlo, no solamente la oposición al Sol, sino también esa cuadratura al Saturno del país. Que la foto haya tenido esa distribución, o sea, esa proyección, que haya terminado, como decía antes, calando dentro del imaginario popular en los Estados Unidos, también tiene que ver con que la conjunción de Júpiter y Neptuno que aparece en la carta de la foto está flanqueando el medio cielo de los Estados Unidos, con Quirón allí al lado, ¿no? Porque recuerden que también hay un elemento plutoniano y quironiano dentro de esta historia. O sea, digo plutoniano por la cercanía con los temas extremos de vida o muerte que representa una guerra,
y también quironiano precisamente por lo mismo, por el tema de las heridas, ¿no? De hecho, podríamos pensar aquí nuevamente en la pareja del marinero y la enfermera y pensar en el Júpiter en la 9, ¿verdad? Ese Júpiter desde la casa 9 y además bastante cerca del Neptuno natal de los Estados Unidos, como la imagen del marinero, mientras que la conjunción de Neptuno y Quirón estaría representando la imagen de la enfermera, ¿no? Es un poco el tema del guerrero y la sanadora, ¿no? Arquetipalmente hablando. Bien, en todo caso lo cierto es que es muy claro, sobre todo a partir de la oposición al Sol y de la conjunción Marte-Urano entre el Marte y Urano de los Estados Unidos, ver las resonancias que hay entre la foto, entre la carta de la foto y la carta del país. Bien, por supuesto, otra aproximación a esta foto es a través de la carta del fotógrafo. Si nosotros colocamos la carta del fotógrafo, también cabría esperar resonancias entre como digo, la carta de la foto y la carta del fotógrafo. Analizar la carta de este fotógrafo en sí misma y relacionarla con su obra ya sería interesante de por sí, pero me extendería mucho si me voy por allí. Así que simplemente voy a trabajar en lo que serían los contactos evidentes entre la carta de la foto y la carta del fotógrafo. Y allí lo que aparece más claro es que esa conjunción Marte-Urano de la que venimos hablando, en este caso, le está haciendo conjunción al Plutón del fotógrafo, o sea, la conjunción de Marte y Urano está sobre la carta sobre el Plutón del fotógrafo, y al mismo tiempo está en oposición al Sol del fotógrafo. O sea, él tiene una conjunción de Sol y Marte, o tenía una conjunción del Sol y Marte en su carta natal, y entonces es conjunción que a su vez estaba opuesta a Plutón. Él tenía en su carta natal, bueno, de hecho, en su carta natal, aquí lo podemos ver, hay una semicruz cósmica, está esta semicruz cósmica, con Plutón en el 14, el Sol y Saturno en el 14 y la Luna en el 15. Bueno, 15-51, casi el 16. Entonces, lo cierto es que aquí hay una semicruz cósmica que es el aspecto más tenso que podemos encontrar en una carta, y en particular en esta carta, es definitivamente la configuración más tensa. Y justo en el momento de la foto, Marte, que en este caso es el indicador que se mueve más rápidamente, estaba haciéndole esa conjunción a Plutón, esa cuadratura a la Luna, esa oposición al Sol y a Saturno. Es decir, estaba activando la semicruz cósmica, pero además no era cualquier Marte, era un Marte que ya venía cargado con esta energía de Urano con el cual estaba en conjunción. Pero fíjense que no solo esto, es un doble contacto, porque Marte está en conjunción con Plutón en la misma época en la que Plutón está en conjunción con Marte. Por supuesto, la conjunción Plutón-Marte aquí no es exacta, tiene 2 grados de orbe, que en términos de tiempo es bastante. La conjunción Plutón-Marte habría sido exacta, sería un mes, ¿verdad? Un mes antes. Sí, un mes antes aproximadamente es que la conjunción había sido exacta. Pero igual, para los tiempos de Plutón, estamos hablando de que en la época de su vida en la que Plutón estaba cerca de Marte, llegó Marte a acercarse a su Plutón natal, y justo en ese momento es que él toma esta foto, que es quizá la más famosa de todas sus fotos. O sea, Eysenck tiene una trayectoria fotográfica por derecho propio, más allá de esta foto en particular. Es un personaje importantísimo. O sea, la mayor parte de las fotos que uno ve históricas de personajes como
Winston Churchill, Thomas Mann, Marilyn Monroe, fueron tomadas por este fotógrafo. O sea, fue el fotógrafo o uno de los fotógrafos más importantes de la revista Life durante muchísimo tiempo, y sus fotos fueron portada de la revista una gran cantidad de veces, ¿no? Entonces, nada, él tiene, como digo, una trayectoria que lo identifica, pero de todas maneras, esa foto en particular es de las más famosas que llegó a tomar, o sea, es de las que destacan dentro de su obra. Tiene una obra importante, pero dentro de esa obra importante hay fotos que se destacan, y esa es una de esas fotos que se destacan. Entonces no tiene nada de raro que en este caso estemos hablando de Marte, o sea, de un énfasis en Marte, que ya dijimos es el regente tradicional de Escorpio, y ese regente tradicional de Escorpio está vinculado con Plutón, en este caso, que es el planeta que modernamente asociamos a Escorpio. Entonces, esta foto, que tiene esa carga escorpiana tan grande de la que hablábamos la vez pasada, es tomada en un momento en el que los indicadores escorpianos están en un punto máximo. Bien, pero al mismo tiempo, fíjense la cercanía de la Luna a la cúspide de su casa 7. Y este es el tipo de cosas que a mí me hacen pensar en la posibilidad de una pequeña rectificación en su hora. Aquí tenemos una hora de las 2 de la tarde, que es la que aparece en su partida de nacimiento, y que bueno, sabemos que es un redondeo, y que sería totalmente factible que la hora real fuese algo como esto, o sea, una hora en la que la Luna estuviese en conjunción con la cúspide de su casa 7. Fíjense que el error es mínimo, o sea, estamos hablando de que con un ajuste de 8 minutos, porque esto, a ver, un momentito, aquí dije, no, eran las 14, y aquí lo estoy poniendo a las 47, casi 48, vamos a ponerlo para redondear a las 13:48, vamos a ponerlo allí. Entonces sería de 12 minutos, un error de 12 minutos, que él haya nacido 12 minutos antes de lo que dice su partida de nacimiento. Esa es una corrección totalmente razonable. Por supuesto que habría que investigar su vida y encontrar una serie de acontecimientos que podamos contrastar con la carta para poder afirmar que esta corrección es válida. Pero no me extrañaría para nada que esa luna Escorpio tan destacada que vimos en la carta estuviese en la cercanía de su casa 7. Si eso fuese así, el ascendente de la foto estaría en su medio cielo, y eso tendría muchísima lógica. Pero por supuesto, esto último que estoy diciendo es especulativo. Si tomamos el dato tal cual aparece en su partida de nacimiento, tenemos este esquema donde la conjunción de la Luna con el medio cielo está muy cerca de su 7, y el ascendente está muy cerca de su medio cielo, donde muy cerca es eso, pues muy cerca, no exacto, no está totalmente exacto, pero lo suficientemente cercano como para que lo tomemos en cuenta, ¿no?, como un factor. Además, fíjense que en cualquier caso la Luna en el grado 9 le está haciendo cuadratura a su Sol en el grado 836. O sea, en cualquier caso, este medio cielo de la carta de la foto resuena fuertemente con la carta del fotógrafo desde el momento en el que él está haciéndole cuadratura a su Marte. Vale, bien. Bueno, eso por allí, ¿no? Por el lado de la carta de los Estados Unidos y de la carta del fotógrafo. Voy a poner pausa. Bien, solo quería chequear cuánto llevaba grabando. Todavía no llevo media hora, así que todavía podemos continuar un ratito. Bien, vamos a ver entonces ahora
la carta de la foto, comparándola con la carta de los posibles candidatos a ser el marinero y la enfermera, ¿no? Como les decía. Tenemos dos personajes. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de esto. No hay certeza, realmente no hay certeza de que Edith Shane o Greta Zimmer o George Mendoza sean realmente los personajes de esa foto. Podemos estar seguros de que ellos creen serlo, de que tanto Edith como Greta creen ser la enfermera y de que George cree ser el marinero. Pero como les comentaba la vez pasada, esa escena de un marinero besando a una enfermera, podemos estar razonablemente seguros de que ocurrió más de una vez en las calles de Nueva York ese día. O sea, más de un enfermero besó a más de una perdón, más de un marinero besó a más de una enfermera. O sea, eso lo podemos esperar como un hecho probable, ¿no? En todo caso, de ese día. Y en cualquier caso, no hay razón para pensar que ninguna de las dos, ni Edith Shane ni Greta Zimmer, esté mintiendo descaradamente con relación al tema. Pero como digo, hay inconsistencia. Yo les comenté la de la historia de Mendoza en la transcripción. Por aquí tengo una transcripción de las entrevistas que les hicieron. Aquí está la transcripción de la entrevista a Greta Zimmer, y por aquí abajo la transcripción de la entrevista a George Mendoza. Son transcripciones que hicieron en un proyecto de historia de los veteranos de guerra en los Estados Unidos, y entonces fueron entrevistas bastante detalladas. Entonces en la versión de Mendoza, no sé cómo se pronuncie, yo voy a decir Mendoza y ya, ¿no? En la versión de Mendoza, él afirma que besó a la enfermera como algo puntual, como algo o sea, él cuenta toda una historia. Él cuenta que lo hirieron, o sea, que él estuvo en su barco en una batalla, que él y sus compañeros fueron heridos, y que él recordaba a las enfermeras cuidando de ellos, y de alguna forma se generó un vínculo de admiración, de agradecimiento hacia ellas, ¿no? Entonces, que en general la visión de una enfermera lo conmovía, y que cuando él vio a esa enfermera allí en Nueva York, precisamente la besó por eso, ¿no? Porque su uniforme le hizo recordar toda esa escena que había vivido, y entonces surge este asunto del beso espontáneo y todo lo demás. Esa es la versión de él, pero el fotógrafo Eisenstein da una versión totalmente diferente, una versión según la cual él estuvo viendo cómo ese marinero iba besando chica tras chica o mujer tras mujer, mujeres mayores, mujeres jóvenes, y estuvo esperando a ver si efectivamente besaba a esa enfermera, esperando lograr una buena foto con el contraste entre el negro del uniforme de él y el blanco del uniforme de la enfermera. Entonces, evidentemente, si Mendoza es el protagonista de esa foto, bueno, uno de los dos está mintiendo, uno de los dos inventó, ¿verdad? O Mendoza está dando un relato que no se ajusta a la realidad, o el fotógrafo estaba dando un relato que no se ajusta a la realidad. También existe, como les decía, la posibilidad de que Mendoza haya besado a una enfermera diferente, ¿no? También les comentaba que Mendoza decía que lo del rostro, ¿no? Que les comenté de la vez pasada, ¿no? Que aparecía el rostro de la que posteriormente iba a ser su esposa en una de las fotos, pero ya les dije, no creo que sea realmente convincente,
porque esa figura que aparece allí en la foto, en la primera foto, que aparece en la primera foto, en la última de la secuencia se está alejando, lo cual no pareciera que fuese la actitud de una persona que es el acompañante de ese marinero en ese momento, ¿no? Más bien sí, parece que está agarrando su camino. Supuestamente la idea era que ellos venían juntos de un cine. Otra cosa, según el relato de Mendoza, el relato recogido en un libro, hay un libro que se llama el marinero que besa, de Kissing Sailor, ¿no? Creo que el marinero que besa, que es un libro dedicado exclusivamente a tratar de determinar las identidades, ¿no?, de estos dos personajes, y en el relato que él da en ese libro, él dice que todo esto ocurrió cerca de las 2 de la tarde, y eso cuadra con el relato que también da una de las candidatas, esta que se llama Edith Shane. Ella decía que sí, que fue como a las 2 de la tarde. Y resulta que no, ya dijimos o sea, y en el caso de Edith Shane, el relato es todavía más detallado, porque ella dice que fue a Times Square, tuvo esa experiencia del beso con el marinero, y después regresó al lugar donde trabajaba, que era una oficina de odontólogo, porque Edith Shane realmente no era enfermera, era asistente odontológica, y el uniforme, por supuesto, es muy parecido. Entonces ella regresó al consultorio dental en el cual trabajaba, y le contó a los odontólogos de allí lo que estaba ocurriendo, que efectivamente sí era el final de la guerra, y entonces ellos le dieron la tarde libre. O sea, hay muchos detalles en su historia que hacen pensar que sí, que el beso al que ella se refiere ocurrió temprano en la tarde, ¿no? O sea, podemos ubicarlo allí alrededor de las 2 de la tarde. En el caso de Mendoza, en la entrevista que él da a ese proyecto de historia de los veteranos, el relato que hace es ligeramente distinto que el relato que queda recogido en ese libro que les comenté. Y en el relato del proyecto de historia sí pareciera posible que haya sido hacia el final de la tarde. En el relato del libro no, aparece temprano en la tarde, es decir, como a las 2 de la tarde. En cambio, Greta Zimmer dice que oyeron la noticia en la radio del final de la guerra, y entonces salieron a las calles a celebrar. El anuncio oficial de Truman, del presidente Truman, al país, fue en la noche, a las 7 de la noche. Pero estuve investigando, y efectivamente hubo un anuncio por radio. ¿Dónde está? Ajá, correcto. Hubo un anuncio por radio a las 4:18. A las 4:18 de la tarde se dio un primer anuncio en el cual se estaba anunciando que sí, que muy probablemente había esa rendición incondicional de los japoneses. Entonces es totalmente factible, es totalmente coherente que esta chica haya oído ese anuncio alrededor de las 4:18, se haya movido hasta Times Square, y entonces efectivamente a la hora que ya dijimos, a las 5:51, ella haya estado ya allí en posición para el momento del beso. Es decir, el relato que mejor cuadra es el de Greta. Sin embargo, expertos que han analizado la foto dicen que Greta es muy pequeña para ser el personaje de la foto, que tendría que haber sido Edith. O sea, que por la estatura la que cuadra es Edith, no Greta, pero por las historias
la que cuadra es Greta, no Edith. O sea, entonces por eso era lo que, o sea, es decir, si me extiendo tanto en este punto, es para que quede claro que realmente no tenemos certeza de que ninguno de estos tres personajes sea realmente el protagonista de esta foto. Sin embargo, resulta interesante comparar sus cartas con la carta de la foto por la sencilla razón de que ellos están vinculados a esta foto. Me explico. Independientemente de que ellos hayan sido o no los protagonistas de la foto, lo cierto es que sus nombres, sus historias, sus vidas han quedado vinculadas a esta foto. Entonces podemos comenzar por ver la relación que hay entre los planetas de Mendoza y la carta de la foto. Fíjense qué interesante esto. El ascendente de la foto aparece justo en conjunción con la Venus de Mendoza, ¿verdad? Es notable, ¿no? Y al mismo tiempo estamos viendo aquí que la luna de Mendoza o sea, que Mendoza tenía una cuadratura luna-Venus, ¿verdad? En la carta natal de Mendoza. Bueno, claro, no podemos estar seguros de la luna, porque esta es una carta mediodía, no tenemos la hora. La luna podría estar 7 grados por delante o 7 grados por detrás, así que no tenemos 100% certeza de esta cuadratura, o de qué tan exacta sea. Aquí calculada para mediodía sería súper exacta, pero aún en el caso de que no fuese tan exacta, lo cierto es que sí podemos asegurar con toda certeza que la luna estaba en Aries, o sea que tenía la luna en Aries, que esa luna en Aries estaba regida por un Marte también en Aries. Es decir, la energía de Mendoza definitivamente es una energía que está muy vinculada al elemento fuego, y toda esta energía en Aries está en cuadratura natural con su Venus en Capricornio, que esa sí sabemos con toda certeza que está en conjunción con el ascendente de la foto. Y en cualquier caso, la cuadratura que sí sabemos que de todas está, es la de Quirón, ¿no? Quirón está en Aries, en ese mismo signo de Aries, muy cerca de la luna, muy cerca de Marte, y le está haciendo cuadratura a esa Venus en el ascendente. Entonces hay una relación fuerte entre esta energía que aparece en Aries, este núcleo de energía que aparece en Aries, y esta Venus que está en conjunción con el ascendente de la foto. Además, fíjense que Marte, que como dijimos es el regente de toda esa energía Aries, y además está en conjunción con las Lilith, es un Marte que está en conjunción con las Lilith, y toda esa energía de Marte está en trígono con el Sol de la foto. O sea, Marte aparece en el grado 21 y el Sol de la foto en el grado 21, exacto. O sea, ¿por qué esto va a ser importante? Porque bueno, si él efectivamente es representa la energía yang, la energía masculina, dentro de esta foto, o sea, que mayor lógica podemos esperar que su Marte, que representa precisamente lo masculino conquistador, la imagen del guerrero, esté en resonancia con el Sol de la foto. Más todavía al estar tan cerca del Neptuno de Mendoza, ¿no? Digamos que Neptuno, que nos remite al mundo de lo imaginario, lo imaginario y las imágenes en general, la fotografía, en fin, ¿no? Entonces, nada, definitivamente estamos frente a una resonancia clara entre la carta de Mendoza y la carta de la foto, que no significa esto que yo pueda afirmar viendo esa resonancia. Fíjense, por ejemplo, también el Urano de Mendoza haciéndole trígono a la Venus de la foto, ¿no? Eso también resulta de lo más interesante. El Urano de Mendoza no solamente, como digo, trígono a la Venus, sino también cuadratura a la conjunción Marte-Urano de la foto. Es decir, la vinculación uraniana que él tiene con una foto que ya de por sí tiene una carga uraniana importante.
Pero aparte de todo esto que estoy comentando, lo cierto es que eh, él va a encontrarse, como digo, en relación con la foto. O sea, no se trata de que podamos decir que, o sea, a partir de esta resonancia, que definitivamente esta es la prueba de que él es el protagonista de la foto. Lo que podemos decir es que hay una especie de atracción gravitacional que se da hacia él con relación a esa foto. Y fíjense el relato que él da, del beso. En su versión del beso sería especialmente importante la relación que él tiene con esa mujer que él ve como enfermera en términos de sanadora. O sea, o sea, es decir, él ve a la enfermera le hace recordar cuando él estuvo herido y cuando lo cuidaron, precisamente cuando estuvo en manos de esas enfermeras que lo cuidaron, y todo eso no les resuena con una cuadratura de Venus y Quirón. O sea, ese Quirón en Aries que habla de las heridas de guerra, haciéndole cuadratura a Venus, que es la imagen de lo femenino y que es el punto de mayor contacto con la foto, porque es, como digo, la conjunción del ascendente de la foto con la Venus de Mendoza. Entonces, esto, lo más interesante es que resulta coherente con el relato que él da. O sea, la historia que él cuenta sobre cómo ocurrió la foto, que es distinta a la historia que cuenta el fotógrafo, es coherente con la relación que él tiene con la carta. Esto lo vamos a encontrar también en el caso de los otros dos personajes. Por ejemplo, en el caso de Greta Zimmer, ella describe la historia de la foto. O sea, ella cuenta lo que le pasó, destacando que el marinero era muy fuerte. El marinero la agarró, era muy fuerte y le impuso ese beso. No es que ella entró en sintonía con el beso, sino que ella fue efectivamente sujeto totalmente pasivo de esa imposición por la fuerza del marinero. El marinero era muy fuerte, la agarró y la besó. Y fíjense que en este caso estamos hablando de que el sol de ella, que por supuesto es destacable que ese sol de ella aparezca entre las Lilith. Bueno, el sol de ella cae justo en conjunción con esa conjunción Marte-Urano de la foto. Es decir, ella entra en contacto directamente con la energía marcial, con la energía guerrera. Fíjense que además la Venus de ella, y quizás la luna, porque no sabemos que su luna estaba en Cáncer, no tenemos idea de en qué grado exactamente, porque podía estar 7 grados por delante, 7 grados por detrás, no tenemos la hora de nacimiento, pero sabemos que Venus está en conjunción con el Saturno del marinero. Fíjense que ya habíamos hablado de esto, ¿no? Del Saturno del marinero, o sea, del Saturno de la foto representando al marinero que se impone sobre Venus. Bueno, en el caso de ella, efectivamente Saturno de la foto en conjunción con la Venus de ella, y probablemente también en conjunción con su luna. O sea, la luna andaba por allí, no sabemos exactamente en dónde. Por cierto que es llamativo, el otro personaje también es probable que haya tenido la luna en Cáncer, creo, ahorita no recuerdo, bueno, ahorita lo vemos, no sé que había algo con lo de Cáncer que resonaba en ambas cartas, o ahora cuando pongamos al otro personaje lo vemos. Pero en todo caso, lo que me interesa que noten es que el relato que ella hace de cómo vivió el beso es muy consistente con la relación que vemos entre su carta y la carta de la foto, esa conjunción del Sol y Marte. Y fíjense que el Marte de ella también en oposición al Sol de la foto, es decir, lo que predomina en este caso es el contacto a través de Marte y a través de esa relación entre Venus y Saturno. O sea, esta conjunción entre la Venus de ella y el Saturno de la foto. Entonces está tanto Saturno como Marte representando esa fuerza
se le impone en la experiencia del beso. Entonces es tal cual como ella lo recuerda, como ella lo cuenta. En cambio, Edith Shane lo cuenta de manera diferente. Edith Shane dice que ella, en el momento en el que la besaban, que también, o sea, las dos coinciden en que el marinero llegó y las besó, ¿no? Pero en lugar de hacer énfasis en esa parte de que la agarraron por la fuerza y la mantuvieron allí sujeta porque el marinero la superaba en fuerza físicamente, no, ella dice que se dejó besar, que ella se dejó besar porque en ese momento pensó que ese marinero había peleado en la guerra por ella y que como ese marinero había peleado por ella en la guerra, lo menos que ella podía hacer era dejarse besar por el marinero, permitirle al marinero que la besara. Y fíjense qué cosa tan interesante. Bueno, por supuesto esto tiene sentido para quienes manejan al asteroide 1181, un asteroide con el que yo vengo trabajando desde hace varios años y que, insisto, en que tiene que ver con los temas de entrega, la entrega, la sumisión también, en su lado positivo la solidaridad, los pequeños sacrificios que hacemos por los seres que queremos, en su lado negativo nos puede llevar al tema de la víctima o a la polaridad víctima-victimario, pero que en todo caso recuerda o resuena con esas palabras de la enfermera, por lo que digo, ¿no? El tema de él peleó por mí y entonces por eso me dejó besar. Bueno, fíjense que la Lilith 1181 de la enfermera, o sea de Dick Shane en este caso, está en conjunción con el sol de la foto, y el Marte de ella aparece en conjunción con la Lilith 1181 de la foto. Es decir, bueno, además que ella tiene en su carta natal la conjunción Sol-Neptuno, que por supuesto también resuena con este tema de la entrega, y la Venus de su carta natal aparece en cuadratura con una conjunción de Neptuno y Quirón, que también resuena con todo este tema de la entrega y de la herida, y de el sacrificio que hizo esta persona por mí, y entonces al final, bueno, termino aceptando el rol que se me está imponiendo. Pero fíjense que es diferente el relato. En el relato de la otra candidata se destaca la fuerza por la que se le impuso, mientras que en el caso de Edith Shane se destaca más bien la solidaridad, el acto de entrega, de solidaridad con ese marinero que había peleado por ella en la guerra. Fíjense que además en este caso tenemos una oposición entre el Quirón de ella y el Quirón de la foto. Bueno, de hecho, ella también tenía la cuadratura Quirón-Venus que vimos en la carta de Mendoza. Fíjense que en la carta de Mendoza, a ver, vamos a ponerla, recordemos, en la carta de Mendoza había cuadratura Quirón-Venus entre Capricornio y Aries, y en el caso de la carta de Edith Shane también tenemos cuadratura Quirón-Venus, pero en este caso entre Cáncer y Aries, es decir, la Venus o sea, bueno, eso lo podemos ver si comparamos la Venus del marinero. Vamos a poner carta sin hora y vamos a poner al marinero y a Dick Shane, o sea, a Mendoza y a Dick Shane. No sabemos si Mendoza fue realmente el marinero o no, pero allí lo vemos, ¿no? Que en este caso la Venus, ¿verdad? La Venus del marinero aparece en el grado 1352, mientras que la Venus de ella aparece en el grado 5 de Cáncer, pero están en signos complementarios, o sea, no están en oposición, pero está una en Capricornio, la otra en Cáncer, y en ambos casos en cuadratura Quirón. En el caso de George Mendoza, tenemos Venus en Capricornio, haciéndole cuadratura a Quirón en Aries,
mientras que en el caso de Edith Shane tenemos esta Venus en Cáncer haciéndole cuadratura a este Quirón en Aries. Es decir, los dos tienen Quirón en Aries, es lo que quiero destacar. Y ese, o sea, ¿por qué señalarlo especialmente? Porque Quirón en Aries, en ese contexto que estamos analizando, resuena especialmente bien con el tema de las heridas de guerra, ¿verdad? Con toda esta idea de las heridas de guerra que estaríamos sintiendo como telón de fondo de la historia que estamos analizando. Y regresando al tema de Lilith 1181, fíjense que la Lilith 1181 de Edith Shane estaría en trígono con el Marte del marinero, que está en conjunción con las Lilith, las Lilith lunares, la natural y la osculatriz. O sea, esto que tiene una carga realmente de gran sexualidad. O sea, la energía es definitivamente está muy fuertemente vinculada a lo sexual, en una conjunción entre Marte y las Lilith. Le está haciendo trígono a esa Lilith de la entrega, la 1181, de la que hablábamos antes. Pero además de eso, igual que las Venus están en signos complementarios, Venus Capricornio versus Venus en Cáncer, también ocurre con los Martes, Marte en Aries versus Marte en Libra. La Luna probablemente también estaba allí, la Luna de ella podría estar en Aries o podría estar en Tauro. Lo que dije antes del signo de Cáncer era por Venus, me había confundido. Las dos tenían Venus en Cáncer, tanto Edith Shane como Greta Zimmer, las dos tenían Venus en Cáncer, que definitivamente también es notable cuando pensamos que la Venus de la foto se encontraba en Cáncer. En resumen, o sea, dando unos pasos para atrás y tratando de buscar una conclusión, lo que quiero decir es que yo no puedo asegurar ni que Greta Zimmer, ni que George Mendoza, ni que Dick Shane sean los protagonistas de la foto, pero sí puedo destacar algo interesantísimo, algo súper notable, y es que cuando uno analiza la relación de cada uno de ellos con la foto, surge una historia que es coherente con el relato que ellos dan de ese acontecimiento. Es decir, ellos vieron la foto, se relacionaron con la foto a partir de su propia memoria, de sus propias vivencias, y a partir de allí crean un testimonio o dan un testimonio, y ese testimonio efectivamente guarda una relación entre la alquimia que surge, ¿verdad? Entre la relación alquímica que se da entre su carta y la carta de la foto. Es decir, yo no puedo decir realmente quién de ellos es el protagonista de esa foto, quién es el marinero y quién es la enfermera, pero lo que sí puedo decir es que es perfectamente factible que todos ellos estén siendo honestos, que todos ellos estén dando un testimonio de cómo fueron las cosas tal como ellos lo recuerdan, y que tal vez esta fue la escena que ellos vivieron, o tal vez ellos vivieron otra escena que no fue fotografiada, pero que al ver esta se identificaron con ella y bueno, la asociaron con sus propios recuerdos. En fin, ¿no? Queda abierto, la historia definitivamente queda abierta, y creo que no tiene sentido tratar de forzarse en determinar si alguno de estos personajes es realmente el marinero o la enfermera, pero sí maravillarnos frente a esa coherencia de la conexión que tenemos entre nuestra carta, entre ese paisaje interior que representa nuestra carta, y aquellos acontecimientos con los cuales nos relacionamos, aquellos acontecimientos con los que vamos entrando en contacto. Puede ser que ellos sean o no los protagonistas de la fotografía, pero definitivamente
cuentan una historia que es coherente con su relación con ese evento. La manera en la cual ellos se relacionan con la energía de este evento representada por la carta natal es totalmente coherente con el relato que ellos dan de lo vivido. Bien, lo dejo hasta acá, no sé si vaya a seguir haciendo otros materiales sobre este tema, todo será cuestión de si hay comentarios, preguntas, aportes, bueno, podemos continuar explorándolo. Pero por lo pronto lo dejo por aquí. Voy a hacer lo mismo que hice con el material anterior, publico este video en YouTube sin los comentarios activados, de tal manera de que si alguien quiere comentar sobre este material, lo haga en el foro de River, ¿no? O sea, la idea es que si quieren comentar sobre este video, si quieren hacer preguntas sobre este video, lo hagan desde el foro de River. Vale, muchas gracias y lo dejo entonces hasta acá.